Buenas tardes, mi nombre es Hilderín Pacheco Villalba y hoy les vengo a exponer acerca de cultura, un concepto antropológico. Concepto. En la antropología se estudian varias ramas, una de ellas es la cultura. La antropología cultural es la rama de la antropología que se centra en el estudio de los conocimientos del ser humano por medio de su cultura, es decir, costumbres, mitos, creencias, normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. La antropología en sí estudia al hombre en todas sus corrientes y vertientes. La antropología cultural estudia al hombre en cuanto a un ser que es común en sus costumbres y creencias dentro de una cultura distinta. Nos hemos formulado varias preguntas. La primera de ellas es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida socialmente adquiridos de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su conducta. Dentro de una sociedad o dentro de una cultura existen marcadas formas de pensar y sentir debido a un común aprender. Pues de esto se trata la cultura, de que todos o la mayoría de los miembros de ese grupo social se identifiquen sí comúnmente por su forma de pensar, por su conducta. Algunos antropólogos restringen el significado de cultura exclusivamente a las reglas mentales para actuar y hablar compartidas por los miembros de una determinada sociedad. O sea, dentro de una sociedad, dependientemente si está delimitado por un espacio geográfico o por una vertiente social, puede decirse que los antropólogos distinguen que la cultura es exclusivamente para las reglas mentales, para hablar y compartir determinadamente por ese grupo social. Estiman que estas reglas constituyen una especie de gramática de la conducta y consideran las acciones como fenómenos de índole social más que cultural. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Para los antropólogos, un concepto básico y central de su disciplina es la de cultura. El término cultura, utilizando en un concepto antropológico, tiene un sentido mucho más amplio que el que abarca en el habla ordinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que todos entendemos como cultura como un grupo de creencias y mitos y formas de pensar. Pero los antropólogos dicen que va más allá de esto, va más allá de una cuestión física y es más una cuestión mental, espiritual. El desarrollo del concepto de cultura y la insistencia en considerar cada cultura como un todo integrado han sido una de las principales aportaciones de la antropología a la ciencia. En principio, este concepto surgió de la necesidad de adoptar un término que caracterizase los aspectos comunes de ciertas formas de comportamiento. Podemos decir que podemos tildar o determinar, identificar cada individuo a su acción, a su comportamiento dentro de una sociedad. Así como están las personas de la costa, están los del interior. Las personas de la costa tienen unas creencias, un modo de actuar muy distinto a las personas del interior. La siguiente pregunta nos dice: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura podría definirse entonces como el proceso de continua producción, actualización y transformación de modelos simbólicos. Un modelo simbólico puede ser una persona o puede ser un grupo de personas. Actualización significa que a medida que van surgiendo nuevas ideales en diferentes periodos de tiempo, pues va a haber una actualización.
porque cada sociedad, dependiendo a los cambios estructurales, también necesita un cambio mental. De este modo, hemos hecho aterrizar nuestra definición abstracta y categorial de la cultura como dimensión simbólica de la sociedad contrapuesta a la naturaleza y a la no cultura, al nivel de lo que William Sweet determina mundos concretos y bien delimitados de saberes, valores, creencias y prácticas, por los que una cultura particular se contrapone a otra. Como ya les había comentado, para complementar, cada cultura, las personas del interior pueden tener diferentes modos de actuar, pero quizás complementan a otras diferentes culturas. Así pues, podemos decir que nuestro país, Colombia, es un país muy diverso culturalmente, pero esto también es muy enriquecedor, pues cada cultura se complementa con otra. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Una sociedad es un agregado de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, que actúan juntos para conseguir metas comunes y que mantienen una serie de relaciones interpersonales. O sea, dentro de una sociedad existen líderes, pero esos líderes incentivan a que personas actúen a favor de su idea. Si esta persona no pudiera incentivar a otras, pues el cambio que estas personas tendrían en mente no se podría realizar, porque una sola persona no podría realizar un cambio. El cambio pasa cuando hay interacción entre muchas personas y se hace ver dentro de un grupo de sociedades, dentro de un grupo de culturas. La sociedad se nos presenta como una realidad, como algo totalmente tangible. Aquí no cabe hablar de abstracciones, como es el caso de la cultura. O sea, ¿qué quiere decir con tangible e intangible? Intangible porque no podemos decir y tocar este objeto es la cultura. Esta cosa que puedo tocar es la cultura, porque la cultura es un grupo de ideas, algo que no se puede tocar. En cambio, sociedad está conformada por individuos que pueden tocarse, que pueden sentirse. Está localizada territorialmente, aunque en algunas ocasiones puede suceder en sus límites no estén determinados, aunque también tengan contactos. O sea, pueden haber culturas que tengan límites geográficos, otras no lo tienen, dependiendo a qué tipo de cultura estaríamos hablando. O sea, la cultura del buen comportamiento es una cultura sin límites geográficos, pero en cambio la cultura del dialecto tiene límites geográficos. Dentro de la sociedad también existe una compleja red de relaciones interpersonales. La mayor parte de las actividades llevadas a cabo por los individuos ocurren entre ellos mismos, aunque también tenga contactos con los miembros de otros grupos. Puede que se realicen dentro de las mismas sociedad relaciones, pero también puede que diferentes grupos culturales se relacionen entre sí y puedan haber un intercambio de culturas. Las relaciones que se dan en una sociedad no son causales, sino que corresponden a una estructuración y a un ordenamiento de normas de comportamiento adquiridas a través del aprendizaje y que no son iguales para todos los grupos sociales. Es decir, dentro de un grupo social o dentro de una misma cultura puede haber interrelaciones, pero estas relaciones se establecen gracias a los puntos en común que tienen estas personas, pues si no tuvieran un punto en el que comenzar esa relación. ¿Cuál es la definición de los conceptos de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? Enculturación se define o alude al aprendizaje, tanto consciente como inconsciente. Cuando hablamos de aprendizaje consciente, quiere decir al aprendizaje que nosotros estamos queriendo obtener. O sea, si uno colocó a leer un artículo científico, pues estoy adquiriendo conocimiento consciente. Pero el conocimiento inconsciente es aquel que adquirimos sin saber que lo estamos adquiriendo. Como dice en el siguiente párrafo,
por el que las generaciones más jóvenes adquieren los conocimientos sociales y los modos de comportamiento de las generaciones mayores. O sea, los jóvenes adquieren conocimientos de los mayores inconscientemente, pues ellos no saben que están aprendiendo, solo que eso queda en su aspecto inconsciente y van adquiriendo estas conductas dependiendo a lo que ellos observan. Mediante este proceso se consigue la adaptación del individuo a la vida social. Todas las personas integradas en la sociedad experimentan la enculturación. Ningún individuo dentro de una sociedad es exento de pasar por el proceso de enculturación, pues si no sería relegado como una persona que no está integrada a la sociedad. Relativismo cultural. El hecho de que cada cultura posee rasgos comunes con las demás, pero que a la vez sea diferente de cualquier otra, y por tanto única, es lo que los antropólogos han llamado relativismo cultural. Cada espacio, cada cultura tiene sus rasgos comunes entre sí, que tienen algunos rasgos que se parecen a otros, pero que en realidad son totalmente diferentes, y por eso es que ocurre la complementación. Etnocentrismo. La tendencia a considerar el modo de vida propio preferible al de los demás. Es la costumbre de juzgar poco crítica el comportamiento de otra gente, de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. Dentro de nuestro ego consideramos que nuestra cultura es la mejor o que debe ser para todos, pero de eso se trata, de la diversidad, de entender que cada uno tiene su diversidad distinta, sus creencias, sus normas, y respetarlas. Muchas gracias.